Bienvenidos a este análisis a fondo en Next Gen Talent and Trends. El día de hoy tenemos una misión sumamente clara y, pues para ser honestos, bastante urgente para el mundo corporativo actual. Totalmente urgente. Es un tema crítico. Sí, exacto. Vamos a descifrar exactamente cómo se construye un roadmap estratégico para la inteligencia artificial en el entorno empresarial. Queremos alejarnos por completo de todo ese ruido técnico que inunda las salas de consejo y enfocarnos de lleno en lo que realmente importa, los verdaderos resultados industriales. Es un espacio fundamental para explorar hoy. Lo que observamos de manera constante en la industria es una fascinación, digamos, casi hipnótica con la tecnología por la tecnología misma. Sí, un espejismo total. Así es, hay un frenesí por adquirir la última plataforma de moda. Pero la realidad cruda es que comprar las herramientas más novedosas del mercado no equivale a transformar un negocio. El objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente trazar ese puente, a veces tan elusivo, entre el entusiasmo tecnológico desmedido y el valor estratégico real que exige el mercado. Bueno, vamos a desempacar esto por partes. Porque, para entender verdaderamente la magnitud de este reto, tenemos que anclarlo en la realidad. Pensemos en un escenario concreto para quienes nos escuchan. Imaginemos a Elena. Ella es la directora de tecnología, la CTO, de una fintech global con su sede de operaciones en la Ciudad de México. Un perfil súper común hoy en día, claro. Exacto, perfiles brillantes. Elena se encuentra en una encrucijada fascinante. Ella ya tiene el motor tecnológico encendido y rugiendo. La infraestructura en la nube está ahí. Los modelos de datos están disponibles y su equipo está más que ansioso por empezar a programar. Pero se enfrenta a un problema fundamental. Y me imagino que es la falta de dirección. Le diste al clavo. El vehículo tiene toda la potencia del mundo, pero carece de un destino claro. La iniciativa entera de inteligencia artificial está siendo patrocinada y empujada exclusivamente por su área. Y pues, la historia nos ha enseñado que el éxito de una transformación de este calibre jamás puede sobrevivir si se mantiene aislado en un silo. Necesita absolutamente el respaldo de la dirección general y de todas las áreas funcionales. Es que ese aislamiento, ese confinamiento en el departamento de tecnología, es lo que genera una dinámica corporativa muy peligrosa. Cuando la iniciativa se queda en el silo de Elena, el resto de la empresa comienza a verla con recelo. Claro, se vuelven como el enemigo incomprendido. Exactamente. Finanzas lo ve como un gasto infinito y sin justificación. Operaciones lo ve como una distracción inmensa de sus metas trimestrales. Y ventas, muchas veces ni siquiera entiende para qué sirve todo eso. Es exactamente aquí donde entra en escena Javier, el CEO de esta misma fintech. Javier observaba los reportes financieros, veía la inversión masiva en licencias y capacidad de cómputo y sentía una profunda inquietud. ¿Los números no cuadraban con el valor? Para nada. Él describió la situación de una manera brillante y muy gráfica. Sentía que estaba manejando un auto de carreras de altísimo rendimiento, lleno de caballos de fuerza, pero que lo habían soltado en medio de una neblina increíblemente densa. Tenía el volante en las manos, pero no tenía señales claras de hacia dónde girar. A este fenómeno lo conocemos en la industria como el AI Mirage Effect o el efecto espejismo de la IA. El efecto espejismo es una imagen mental potentísima para nuestra audiencia. Es esa ilusión engañosa de que, simplemente porque una empresa está firmando cheques millonarios en software o contratando a decenas de ingenieros de datos, automáticamente se está transformando en una potencia digital. Y no hay nada más alejado de la realidad. Cero. Javier mismo, en un acto de vulnerabilidad directiva que, seamos honestos, rara vez se ve en ese nivel, admitió algo fuertísimo. Dijo algo como: Elena tiene el motor listo, pero no sé si estamos acelerando para cruzar la meta y dominar el mercado, o si vamos a 300 kilómetros por hora directo hacia un acantilado de deuda técnica. La famosa deuda técnica. Sí, y me detengo aquí. Porque para quienes nos escuchan que no viven el día a día del desarrollo de software, la deuda técnica es básicamente tomar el camino fácil y rápido para construir un sistema hoy, sabiendo que mañana va a costar el triple arreglarlo porque los cimientos están torcidos. Es, literal, construir un rascacielos sobre arena movediza. Es una analogía perfecta. Y admitir que se está conduciendo a ciegas hacia ese acantilado es el primer paso vital para cualquier director general.
La pregunta que deben hacerse es si están construyendo una ventaja competitiva para el futuro o solo están acumulando un Frankenstein de herramientas que nadie en la organización sabrá cómo conectar dentro de 2 años. ¿Qué es lo que pasa el 80% de las veces? Lamentablemente sí. Precisamente por esto, la solución inicial a este espejismo no tiene absolutamente nada que ver con escribir código o entrenar algoritmos. Todo cambia en lo que definimos como la fase 1, que es entendiendo el negocio y su entorno. A ver, profundicemos en esa fase 1. Claro. Antes de encender ese motor de carreras, la dirección general, junto con operaciones, finanzas, recursos humanos y ventas, deben sentarse en la misma mesa y alinear todo bajo un purpose, un propósito central y unificador. Si la inteligencia artificial no está al servicio directo de ese propósito, simplemente están quemando combustible a lo tonto. Pero a ver, me voy a poner el sombrero de escéptico por un momento. Hablar de alinear a toda la empresa bajo un propósito suena, no sé, un poco a cliché corporativo, ¿no? A algo que enmarcas en la recepción de la oficina y nadie lee. Totalmente. Suena a póster motivacional. Exacto. Lograr esa alineación real requiere cambiar las reglas por completo, porque no se puede jugar un juego nuevo usando el manual de planeación estratégica de hace 10 años. El mercado actual cambia todos los martes. Lo fascinante aquí es cómo se tuvo que intervenir y desafiar fuertemente al equipo directivo de Javier con un concepto fundamental que rompe esos clichés. Hablamos del nuevo juego de los negocios. Hoy en día, todas las organizaciones operan inmersas en un mundo VUCA. VUCA. Desglosémoslo rápido para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Perfecto. Hablamos de un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Imaginemos de nuevo la fintech de Javier. En cuestión de meses pueden enfrentar una nueva regulación bancaria en América Latina, la aparición de una startup rival con un algoritmo disruptivo o fluctuaciones macroeconómicas impredecibles. Todo al mismo tiempo, además. Todo a la vez. En este contexto de máxima turbulencia, los planes estratégicos tradicionales, esos hermosos documentos estáticos proyectados a 5 años que las empresas juraban seguir al pie de la letra, son totalmente obsoletos. Son pura ficción. Apenas sobreviven al primer trimestre. Es que la velocidad a la que evoluciona la tecnología hace que intentar predecir el comportamiento del mercado a 5 años sea un ejercicio de adivinación inútil. Entonces, si el famoso plan a 5 años está muerto y enterrado, ¿cuáles son las nuevas reglas para ganar en este entorno VUCA? ¿Cómo sobrevive la empresa de Javier? Las nuevas reglas del juego exigen 3 elementos que no son negociables. Primero, velocity o velocidad. Y hay que aclarar que no es solo velocidad para lanzar productos rápido, sino la velocidad institucional para aprender, darse cuenta de que una hipótesis era errónea y pivotar sin que se derrumbe la moral del equipo. Agilidad mental colectiva, digamos. Exacto. Segundo, collaboration. Una colaboración extrema que dinamite por completo esos hilos organizacionales entre el departamento de Elena y el resto de los directores. Y tercero, y esto suele ser lo más difícil de digerir para las empresas tradicionales, unorthodoxy, la falta de ortodoxia o el pensamiento no convencional. Romper el molde. Sí, las empresas deben tener el atrevimiento de romper sus propias reglas y canibalizar su propio modelo de negocio antes de que la competencia lo haga por ellas. Esa falta de ortodoxia es un cambio de mentalidad brutal. Y estoy seguro de que redefine por completo lo que significa adoptar nuevas herramientas tecnológicas en una corporación. La conversación deja de ser un tema de soporte técnico. La verdadera Enterprise AI Transformation, esta transformación integral impulsada por inteligencia artificial a nivel empresarial, definitivamente no es un proyecto de IT. Para nada. Es un error fatal verlo así. Es un rediseño absoluto de la maquinaria de creación de valor de la compañía. Hay que dejar de hacer la típica pregunta inofensiva de, a ver, ¿qué nuevas funciones tiene este software? Y empezar a exigir respuestas duras a cómo se adapta y evoluciona nuestro modelo de negocio gracias a esta capacidad. Exactamente. Y cuando logras cambiar esa narrativa en la sala de consejo, ocurre un fenómeno psicológico muy poderoso. Se desensibiliza el miedo técnico. Muchos directivos, al igual que Javier, sienten una gran aprensión al hablar de redes neuronales, de aprendizaje automático o de arquitecturas en la nube, simplemente porque no es su área de formación. Claro,
Se sienten vulnerables ante lo que no dominan. Se sienten expuestos. Pero cuando se mueve la conversación desde los fierros técnicos hacia la creación de valor y el modelo de negocio, ese miedo se evapora. Se reemplaza por un hambre de maestría estratégica. Es en ese punto donde los directivos deben convertirse en lo que denominamos Masters of Intent, maestros de la intención. Masters of Intent. De nuevo el escepticismo asoma la cabeza por aquí. Suena increíble para una presentación de ventas, pero ¿qué significa realmente ser un maestro de la intención un martes por la mañana con la bandeja de entrada llena? ¿No es solo una forma elegante de llamar a un jefe exigente? Es una excelente observación. No se trata simplemente de ser el jefe o de dar órdenes con voz firme. Un Master of Intent es un líder que renuncia a la necesidad de microgestionar el código o la plataforma para enfocarse en dirigir la intención estratégica con una precisión láser. Y para lograr esto sin perderse, se apoyan en una brújula metodológica llamada los pilares SMART. Estrategia, mercado, agile, recursos y talento. Así es. Es una infraestructura conceptual hermosamente simple pero robusta. Vamos a desglosar esos pilares para no dejar a nadie atrás en este análisis. La estrategia dicta el rumbo a largo plazo. El mercado es el juez implacable que valida si hay una necesidad real por la que alguien pagaría. La metodología Agile proporciona esa flexibilidad para no casarse con planes rígidos e iterar constantemente. Los recursos aseguran que haya viabilidad financiera para no quedarse sin oxígeno a medio camino. Y finalmente el talento, que es la mente colectiva capaz de ejecutar la visión. Lo has resumido a la perfección. Si Javier o cualquier líder corporativo domina verdaderamente estos 5 pilares SMART, no necesita saber ni una sola línea de código en Python para dirigir con éxito una transformación impulsada por inteligencia artificial. Es un alivio para muchos escuchar eso. Definitivamente. Su trabajo fundamental, su única responsabilidad indelegable, es asegurar que la intención del negocio gobierne de manera absoluta sobre la capacidad técnica de Elena, y nunca al revés. Aquí es donde la teoría se topa con la realidad. Y la verdad, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que Javier adopta esta mentalidad de Master of Intent y Elena tiene la infraestructura lista, hay que pasar a la acción. Hay que decidir qué construir primero. Ahí es donde muchos se congelan. Exacto. Y esa acción inicia con un ritual llamado la Challenge Session, o sesión de desafío. Y creo que es crucial hacer una pausa aquí para aclararle a nuestra audiencia lo que esto implica. No estamos hablando de un retiro corporativo amigable en el bosque, haciendo una lluvia de ideas con notas adhesivas de colores mientras todos toman café. No, para nada. Es un ejercicio de priorización brutalmente agresivo. Brutal. Sí. No hay espacio para la complacencia. Es un filtro implacable para las ideas. En estas sesiones, el objetivo primordial es encontrar una intersección extremadamente específica. Por un lado, se utiliza la propia capacidad de análisis de datos e inteligencia artificial para sintetizar las macrotendencias del mercado, entendiendo hacia dónde fluye el capital y cuáles son los dolores emergentes de la industria financiera. Todo basado en datos duros. 100% datos duros. Por otro lado, se cruza toda esa inteligencia externa con las capacidades internas reales y actuales de la empresa. La meta es encontrar la intersección exacta entre lo que llamamos valor industrial masivo y viabilidad técnica innegable. O sea, descartar las fantasías. Exacto. Si una idea promete revolucionar el mundo, pero hoy por hoy es técnicamente imposible para el equipo de Elena, se descarta para el corto plazo. Por el contrario, si una idea es muy fácil de programar, pero no mueve la aguja de los ingresos, también se va a la basura. Y el resultado de esa carnicería de ideas es, irónicamente, un alivio inmenso para los equipos técnicos, porque normalmente después de una lluvia de ideas tradicional, a tecnología le llega una lista de deseos interminable con 50 iniciativas totalmente inconexas. Iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza estratégicamente. Sí, imaginen propuestas del tipo, no sé, usemos IA para hacer un chatbot interno que gestiona las vacaciones de los empleados. Claro, suena innovador, usas tecnología de punta, pero el impacto en el mercado es nulo. A eso le llamamos ruido técnico. Es una trampa absoluta. Te ahorra tal vez unos centavos en horas hombre, pero no construye una barrera contra la competencia, ni genera crecimiento. Con la Challenge Session, obligas a la organización a matar todo ese ruido
para finalmente poder escuchar la señal industrial verdadera. Para ilustrar el impacto transformador de esto, regresemos a las trincheras con Javier y Elena. Antes de someterse a la sesión de desafío, el equipo entero estaba persiguiendo una quimera que ellos llamaban automatización genérica. Querían aplicar algoritmos para optimizar procesos administrativos variados y reducir costos operativos. Lo del chatbot que decíamos. Exactamente. Como bien dices, eso suena muy prudente en papel, pero jamás genera una ventaja competitiva diferencial frente a los gigantes bancarios. Durante la sesión, al obligarse a encontrar esa intersección entre valor masivo y viabilidad técnica, el rumbo cambió de manera drástica. Dieron un giro de 180 grados. Descartaron la optimización interna y decidieron volcar todos los recursos de inteligencia artificial hacia el exterior, hacia el cliente. Acordaron desarrollar un modelo predictivo de alta fidelidad, enfocado exclusivamente en evaluar la salud crediticia del usuario en tiempo real. Y ese giro lo es todo. Es monumental. Pasaron de querer rascar sentados en la eficiencia operativa interna a construir una herramienta que redefinió por completo su relación con el cliente. Al tener un modelo predictivo superior, esta fintech de repente pudo otorgar líneas de crédito a segmentos de la población que la banca tradicional consideraba invisibles o demasiado riesgosos. Y lo hicieron manteniendo el riesgo súper controlado. Ese fue el foso competitivo que los separó del resto. Transformó su posicionamiento en toda la región de América Latina. Eso, en esencia, es escuchar la señal industrial y apagar el ruido. Pero claro, tener una idea multimillonaria nacida de una challenge session no sirve de nada si se queda en una pizarra. Necesita un mapa temporal milimétrico para cobrar vida. Si conectamos esto con el panorama general de la gestión corporativa, nos estrellamos con una verdad incómoda. Una visión estratégica, por más genial y disruptiva que sea, es absolutamente inútil si carece de un cronograma de ejecución despiadado y de una expectativa de retorno de inversión clara. No puedes ir a pedir presupuesto con buenas intenciones. No puedes presentarte ante una junta de accionistas solo con promesas poéticas sobre el futuro. Aquí es donde entra la disciplina del roadmap de evolución, el cual se estructura cuidadosamente en 3 horizontes temporales innegociables. Hablemos de esos 3 horizontes, porque me parecen la cura definitiva contra la parálisis por análisis corporativa. El primer horizonte temporal es el now, el ahora, que abarca estrictamente de los próximos 3 a 6 meses. Es un periodo cortísimo. Muy corto. La clave absoluta en esta fase son las victorias tácticas inmediatas. No se está intentando construir la inteligencia artificial que resuelva todos los problemas de la humanidad. Se busca lanzar MVPs, productos mínimos viables. ¿Versiones ágiles? Exacto. Versiones funcionales, listas para producción, que atacan y eliminan una fricción muy específica, ya sea un cuello de botella interno o un paso tedioso en la aplicación del cliente. Es salir al mercado rápido para demostrar que la tecnología funciona y generar tracción política interna. Y esa tracción, ese capital político ganado al demostrar resultados tangibles en el now, es el oxígeno necesario para el segundo horizonte, el next, el después, que comprende la ventana de los 6 a los 12 meses. Es donde se consolida la apuesta. Así es. Una vez que validaste esas pequeñas victorias, el mandato cambia hacia la integración organizacional profunda. Es el momento de tomar esos éxitos aislados y escalarlos sistemáticamente a través de todos los departamentos de la fintech. Y aquí hay un concepto de arquitectura tecnológica que es de vida o muerte. Durante el Next, los cimientos deben construirse de manera que sean totalmente tool agnostic. O sea, ¿agnósticos a las herramientas? Es decir, que no dependan de una sola marca o plataforma. Ese término es fundamental. Vamos a usar una analogía rápida para explicar por qué ser tool agnostic es tan crítico para quienes no son arquitectos de software. Imaginemos que estamos construyendo una casa de lujo. Si el diseño es agnóstico, se instala un sistema de tuberías universal. Si el día de mañana sale al mercado un calentador de agua infinitamente superior o más barato, simplemente se desconecta el viejo y se conecta el nuevo en un par de horas. Fácil y sin dolor. Pero si no se construye de esta forma, terminan con tuberías propietarias soldadas a las paredes. Cambiar de calentador implicaría demoler la casa entera. En el mundo de la tecnología, si una empresa se casa profundamente con los algoritmos de un solo proveedor de la nube, el día que les cambien las tarifas o se queden rezagados en innovación, son sus rehenes. Son dueños de la casa pero no de las llaves. Construir de manera agnóstica
Es la única póliza de seguro contra ese acantilado de deuda técnica que tanto aterraba a Javier. Es la analogía exacta de lo que ocurre en las infraestructuras de datos. Y esa flexibilidad estructural que logras en el Next es el puente que te permite llegar finalmente al tercer horizonte, el Beyond, el más allá proyectado de 1 a 3 años en el futuro. Ya estamos hablando de las grandes ligas. Cuando llegas a este punto, la conversación cambia de escala. Ya no estás buscando simplemente optimizar procesos existentes. Estás apuntando a la transformación absoluta del modelo de negocio. Crear reglas nuevas. Se trata de utilizar la madurez que la organización ha alcanzado en inteligencia artificial para concebir fuentes de ingresos completamente inéditas. En el caso de la fintech, quizás signifique licenciar su poderoso modelo de predicción de riesgo a bancos en otros continentes. Es crear ventajas competitivas tan poco ortodoxas que posean la fuerza gravitacional para redefinir cómo opera toda la industria financiera. Es un mapa de ruta fascinante, porque logra un equilibrio muy raro en el mundo corporativo. Satisface la ansiedad humana y la presión financiera por ver resultados esta misma tarde, pero sin sacrificar la responsabilidad de asegurar el imperio a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Porque sabemos que un roadmap, por más hermosamente diseñado y categorizado que esté en sus 3 horizontes, sigue siendo un simple documento de texto si no cuenta con el motor de ejecución más impredecible de cualquier organización. Te refieres al tejido humano, y tienes toda la razón. Un roadmap estratégico requiere inevitablemente a las personas correctas para salir de la pantalla y convertirse en realidad. Y aquí es donde hacen su entrada figuras que son absolutamente críticas para la supervivencia del plan: los champions. Entonces, a ver, ¿qué significa realmente ser un champion en este contexto? Porque la palabra se usa muchísimo en el mundo corporativo, pero el impacto real es muy específico aquí. Hay que ser muy quirúrgicos con la definición de un champion dentro de este marco de transformación. Frecuentemente se comete el error de asumir que el rol debe recaer sobre el mejor programador de la empresa o el ingeniero de datos con más certificaciones técnicas. El típico perfil hipertécnico que no habla con nadie. Nada más alejado de la realidad. Los verdaderos champions son líderes emergentes, perfiles híbridos de alto potencial que destacan por una mezcla de atributos muy inusual. Tienen una resiliencia inquebrantable frente al caos, poseen un gran juicio arquitectónico para entender cómo encajan las piezas del negocio y, sobre todo, exhiben un rasgo que denominamos radical ownership o propiedad radical. La propiedad radical. Ese concepto sí que rompe paradigmas en la cultura laboral. No es la mentalidad burocrática del yo ya mandé mi correo, si el de al lado no hace su trabajo, no es mi problema. Exacto, no se lavan las manos. La propiedad radical es asumir una responsabilidad implacable sobre el resultado final del negocio. Un líder con propiedad radical no dice, el proyecto se retrasó porque el servidor falló. Dice, voy a rediseñar la arquitectura para que una falla en el servidor no nos detenga jamás. Por eso, la función de estos champions no es sentarse en un rincón a codificar en silencio. Son verdaderos orquestadores. Dirigen a los squads o escuadrones de inteligencia artificial. Operan como traductores bilingües perfectos. Dominan la visión estratégica de Javier y al mismo tiempo entienden las restricciones del idioma del código de Elena. Y esa capacidad de traducción necesita un sistema para medirse en el día a día. Hablábamos antes de la importancia de tener una estrella polar, un purpose que unificara a la empresa. Bueno, esa directriz filosófica tiene que aterrizar forzosamente en la realidad a través de métricas irrefutables. Hablamos de la implementación de OKRs, objetivos y resultados clave. Los famosos OKRs. La regla de oro que se establece en esta fase es drástica y no admite excepciones. No se le permite a nadie escribir ni una sola línea de código ni se aprueba el gasto de un solo dólar en procesamiento de datos, a menos que esa acción específica sirva de manera directa, comprobable y mensurable a un key result del negocio. Es una disciplina que parece extrema, pero es exactamente la medicina que cura el síndrome del silo que mencionábamos al inicio. Para aterrizarlo para nuestra audiencia, si el resultado clave del trimestre es disminuir el riesgo de impago en un 20%, todo el esfuerzo de inteligencia artificial de la empresa debe estar alineado para lograr ese número. Ninguna distracción es permitida.
Gracias a este tablero de control enfocado y protegido por los Champions, la neblina paralizante que cegaba el camino de Javier desapareció. De pronto, ese auto de carreras que mencionábamos al principio ya no corría a ciegas, tenía un circuito perfectamente iluminado. Por primera vez, Elena, la CTO, dejó de luchar una guerra solitaria en su trinchera tecnológica. Ahora contaba con una orden de marcha cristalina. Y lo más importante, financiada y respaldada unánimemente por el CEO y el resto de la dirección general. Finalmente, la tecnología y el negocio dejaron de ser idiomas extranjeros. El nivel de claridad estratégica que se desbloquea en una organización cuando se llega a este punto es profundo. Y hay una reflexión posterior de Javier que creo que encapsula magistralmente toda la travesía. Mirando hacia atrás, evaluando el éxito del despliegue, él menciona que el mayor valor extraído de todo este proceso no fue tecnológico. ¿Qué fue lo que concluyó? Su conclusión fue fascinante. Dijo, la inteligencia artificial no bajó del cielo para darme un manual con las respuestas correctas. Lo que hizo fue ponernos contra las cuerdas y ayudarnos a formular las preguntas correctas para que mi equipo, trabajando en conjunto, descubriera el camino. Es una cita que te vuela la cabeza. Nos obliga a ver a la tecnología no como una varita mágica que arregla malos negocios, sino como un lente de aumento que expone la estrategia, un catalizador para la curiosidad y la alineación humana. Pero siendo realistas, tener el mapa de los horizontes y las métricas en orden es solo haber cruzado la línea de meta, de la fase 1. Apenas es el inicio. La verdadera transformación, la que duele y perdura, apenas comienza. Porque Javier y Elena ahora tienen que enfrentarse a un reto que es 100 veces más complejo que cualquier integración de software. Necesitan actualizar el núcleo mismo de la organización. Tienen que reescribir lo que podríamos llamar el Human OS, el sistema operativo humano. Y eso no se hace con un parche de software. Para nada. Esto implica el monumental y desgastante esfuerzo psicológico de convertir a gerentes de mando medio que han construido toda su carrera y su seguridad basándose en el control de la información y la aversión al riesgo, en verdaderos orquestadores ágiles preparados para un entorno VUCA. Esto plantea una pregunta importante y probablemente sea la barrera más invisible pero más resistente en cualquier intento de transformación corporativa a gran escala. Si aceptamos la premisa de que el éxito a largo plazo de la inteligencia artificial no radica en perfeccionar el algoritmo, sino en la capacidad de la empresa para actualizar ese Human OS inyectando la mentalidad de propiedad radical, nos vemos obligados a reflexionar con total honestidad. Adelante, suelta la bomba. La interrogante es esta. ¿Hasta qué punto el fracaso en la adopción de una tecnología dentro de una empresa es verdaderamente una limitación de la herramienta y hasta qué punto es en realidad un fracaso de la valentía directiva para desafiar su propia psicología, soltar el control y cambiar su forma fundamental de ejercer el liderazgo? Uf, qué pensamiento tan provocador para dejar sobre la mesa. Cambia la perspectiva por completo. Es increíblemente fácil y hasta cómodo culpar al proveedor de la nube o decir que la inteligencia artificial simplemente todavía no está lista para nuestra industria. Es la excusa perfecta. Pero requiere una madurez tremenda mirar hacia adentro y admitir que quizás las herramientas operativas están listas, pero el liderazgo humano en las salas de consejo es el que se niega a evolucionar. El panorama global de la inteligencia artificial corporativa está mutando minuto a minuto, es implacable, y sobrevivir a esta transición requiere muchísimo más que la habilidad técnica para tirar código, requiere una profunda y genuina sabiduría compartida. Comparte esa visión plenamente, y es precisamente en los espacios donde se fomenta el intercambio crudo de estas experiencias donde se está forjando el nuevo estándar de liderazgo industrial. Nosotros somos Silva, y nuestra convicción es que la colaboración intelectual honesta es la llave maestra para desbloquear todo este potencial latente. Las interrogantes que hoy quedan flotando en el ambiente corporativo no son retóricas, son críticas y exigen una introspección continua. Absolutamente de acuerdo. Y para quienes nos escuchan, para nuestra audiencia que está en las trincheras corporativas todos los días, las grandes preguntas de la comunidad siguen abiertas y exigiendo respuestas prácticas. En el día a día, ¿cómo se cierra realmente esa brecha de comunicación a menudo hostil entre un director general como Javier y la mente analítica de los arquitectos técnicos al momento de defender una inversión millonaria?
Es un desafío constante. Al revisar sus propios mapas de ruta, ¿qué porcentaje real de esfuerzo, de presupuesto y de horas hombre están asignando actualmente a asegurar las victorias de supervivencia del Now frente al capital que invierten en la transformación disruptiva del billón? Y quizás la misión más urgente para los directivos esta misma semana sea cómo identificar, proteger y empoderar a esos champions ocultos en la organización, aquellos perfiles valientes que están listos para liderar el salto evolutivo, dejando atrás la simple ejecución de código para dominar la maestría de la intención estratégica. Esas son las decisiones que, sin duda alguna, separarán a los líderes del mercado de aquellos que se volverán irrelevantes en los próximos 5 años. Queremos aprovechar este momento para extender un agradecimiento especial a Sequoia Connect por haber sido el espacio, el catalizador y el puente que inspiró de manera directa esta conversación tan vital. Una transformación de este calibre requiere perspectiva, y contar con los aliados estratégicos correctos en el camino es lo que marca la verdadera diferencia entre el éxito y la parálisis. Así es, un agradecimiento profundo y sincero a Sequoia Connect. El reto está plantado sobre la mesa para todas las organizaciones. La neblina técnica que asusta a tantos directivos definitivamente se puede disipar. El silo departamental que asfixia la innovación se puede derrumbar, y ese auto de carreras de alto rendimiento puede encontrar su meta, siempre y cuando la intención humana, clara y alineada, sea la que lleve el volante. Gracias por acompañarnos en esta edición de Next Gen Tech, Talent and Trends. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración detallada, donde seguiremos decodificando juntos el futuro inminente de los negocios.